Hasta el momento en nuestro país ha habido cambios de constituciones o cartas magnas, la de 1824 y la de 1852. Fue el 5 de febrero de 1917 cuando el presidente constitucionalista Venustiano Carranza promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1917 tuvo como antecedente la Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de la Revolución Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1842 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Se establecieron leyes en lo que referente a la propiedad de la tierra y aparecieron de manera significativa el aspecto laboral y el educativo, donde señalaban jornadas de trabajo de 8 horas y una educación laica y gratuita. Desde 1917 la Constitución ha sufrido distintas reformas, mismas que han realizado para mantenerlas vigentes de acuerdo a los cambios sociales y económicos. Periodo de gobierno de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza siempre estuvo involucrado en la política. Fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas en Coahuila. También fue gobernador del estado de Coahuila antes de llegar a la presidencia. Se originó un rompimiento entre las fuerzas revolucionarias y se dividieron entre carrancistas, zapatistas y villistas. Después de haber sido proclamada la Constitución de 1917, se convocó a elecciones de las cuales salió triunfador Carranza para el periodo de 1917 a 1920. Asesinato de Zapata. El movimiento encabezado por Emiliano Zapata no contaba con una organización militar ni mucho menos política. El apoyo que recibían eran de los pueblos. Carranza preparó un plan para acabar con el Atila del Sur. Los encargados de llevar a cabo dicha misión serían Pablo González y Jesús Guajardo. Pusieron en marcha su plan, fingirían una enemistad y fue Jesús Guajardo quien invitó a Emiliano Zapata a unirse a su ejército para combatir contra Pablo González. La cita sería en una hacienda abandonada de nombre San Juan de Chinimeca. Emiliano Zapata acudió a la reunión, pero al entrar con su escolta en el patio de la hacienda fue asesinado el 10 de abril de 1919. Adolfo de la Huerta y el Plan de Agua Prieta. Venustiano Carranza había tomado la decisión de apoyar a su sucesor en el poder. Apoyaría la candidatura del ingeniero Ignacio Bonilla y no a su fiel amigo Álvaro Obregón. Adolfo de la Huerta elaboró un plan en la historia que se conoce con el nombre de Plan de Agua Prieta, el cual desconocía a Carranza y exhortaba a los jefes militares a dar un golpe de estado. Cuando Venustiano Carranza obtuvo el poder, lo nombró oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en septiembre de 1913. Más tarde fue titular de dicha secretaría, puesto que ocupaba hasta 1916. Adolfo de la Huerta decidió separarse de Venustiano Carranza, quien en un principio lo había apoyado. De la Huerta asumió el Plan de Agua Prieta, redactado por Álvaro Obregón y apoyado por Joaquín Amaro y Plutarco Elías Calles. El Plan de Agua Prieta fue firmado en Sonora el 23 de abril de 1920. Los personajes principales fueron Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta. Tuvo 3 puntos importantes. El primero, desconoce el gobierno de Venustiano Carranza. El segundo, nombra a Adolfo de la Huerta jefe del Ejército Liberal Constitucionalista. Y el tercero, se pide que a Venustiano Carranza que abandone la Ciudad de México. La muerte de Carranza. Mayo de 1920 salió de la capital del país en 60 trenes, donde llevaba el gabinete en pleno empleados, soldados, presos políticos y el Tesoro Nacional. Detrás de ellos, las fuerzas de Pablo González y Álvaro Obregón fueron atacándoles en todo el camino, provocando pérdidas en el tren del presidente Carranza. 20 de mayo, Venustiano Carranza y su comitiva se alojaron en el pueblo de Tlaxcalotongo. Fue alojado en una humilde choza para que descansara. En la madrugada, cuando Venustiano Carranza dormía tranquilo, Rodolfo Herrero, a quien se le había encomendado el cuidado del presidente Venustiano Carranza, tuvo que salir de Tlaxcalotongo. Había recibido noticias de que su hermano había sido herido. Con esa mentira pudo salir de la población para así organizar el ataque hacia Venustiano Carranza. Con los gritos "¡Viva Peláez y viva Obregón!", un grupo armado al mando de Rodolfo Herrero comenzó el ataque hacia la choza donde dormía el presidente Carranza. Al término de la trifulca, descubrieron que Carranza había sido herido y agonizaba. Tras la muerte del presidente Carranza, su cuerpo fue trasladado a Xochitepec,
de San Juárez. Se le realizó la autopsia y posteriormente sería velado por 3 días, tiempo en el que Xichotepec fue considerado la capital del país. Con su asesinato se borró totalmente la imagen del represor y tirano que tenía Carranza y adquirió la del héroe revolucionario. Gobierno provisional de Felipe Adolfo de la Huerta, Márcol, 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Partido Nacional Antireeleccionista. A la muerte de Venustiano Carranza, el encargado de la presidencia fue Adolfo de la Huerta, aunque fue en un periodo muy corto que abarcó del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Este logró reorganizar el gobierno del país. Se propuso lograr la paz interna del país y tal vez su objetivo principal fue convocar a elecciones generales para renovar la presidencia y el poder legislativo del país. El Centro del Norte decidió dejar de luchar, llegando a un acuerdo con el gobierno de Adolfo de la Huerta. Al terminar la administración de Adolfo de la Huerta el 30 de noviembre de 1920, entregó el cargo al presidente electo Álvaro Obregón. Cuando este último tomó el poder, nombró a Adolfo de la Huerta secretario de Hacienda. El presidente Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, los problemas entre ellos se presentaron por causa de la firma de los Tratados de Bucareli, o también conocido como Convenio Especial de Reclamaciones, en 1923. El gobierno de Francisco Plutarco Elías Campuzano Calles, del 1 a 30 de noviembre de 1928. Francisco se destacó por ser un militar y político mexicano. Provenía de una familia de terratenientes y mineros con una buena posición económica. Fue reduciendo, debido a todos los problemas sociales, políticos y económicos de esa época. El 5 de marzo de 1913 estuvo al mando de un grupo de soldados y así fue como conoció a otros jefes revolucionarios, como Esteban Vaca Calderón, Manuel Diegues y Pedro Bracamontes en 1913. Llegó a renunciar a su cargo. Para el 4 de agosto de 1915, el presidente Venustiano Carranza lo nombró gobernador interino del estado de Sonora y comandante militar de Guaymas en Sonora. Compañías mineras e industriales instalaron centros escolares y crearon el sistema de becas para estudiantes. En 1917 fue designado ministro de Industria, Comercio y Trabajo durante el gobierno de Venustiano Carranza y promulgó 5 leyes. Ley sobre las juntas de conciliación, ley de indemnización, ley sobre la administración interior del Estado, ley de trabajo y prevención social y la ley agraria. Inauguró la Escuela Normal para Profesores y creó un congreso. Se le reconoce su trabajo por tratar de proteger a los niños huérfanos de la Revolución. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio fue historiador, geógrafo, presidente de la República Mexicana por un corto periodo de 1930 a 1932. En 1910 se unió al movimiento maderista junto a Joaquín Mas y Rafael M. Pedrajo. Después se unió al Constitucional y se otorgó un grado de coronel. Durante el año de 1917 fue electo gobernador del estado de Michoacán. Durante el año de 1920, Álvaro Obregón lo nombró secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Ortiz Rubio se lanzó como uno de los candidatos de 1919. El 7 de noviembre de 1929 se efectuaron las elecciones organizadas por el presidente interino Emiliano Bortes Gil. Gobierno de Abelardo Luján Rodríguez, 2 de septiembre de 1932 a 30 de noviembre de 1934. Fue un militar y político que ocupó la presidencia de la República Mexicana de 1932 a 1934. En 1913 combatió en la revolución con Rafael Pedrajo. Posteriormente formó parte del ejército
constitucionalista comandado por Álvaro Obregón. En 1921 fue designado jefe militar de Baja California. Abelardo Rodríguez tuvo la oportunidad de pacificar a los indios yaquis y formó parte del ejército constitucionalista hasta 1923. Durante el gobierno de su amigo y presidente Plutarco Elías Calles, fue ratificado en su encargo para el año de 1913. Fue nombrado secretario de Guerra y Marina. El 20 de enero de 1932 fue designado ministro de Industria, Comercio y Trabajo. Ese mismo año, en el mes de agosto, nuevamente fue nombrado ministro de Guerra y Marina durante la administración de Pascual Ortiz Rubio.